de antes, digamos, de una base de familiar, digamos, va por ahí, me parece. Que Sí. quizás al no estar bien tratada a nivel familiar, contención o lo que sea, quizás terminan en consumo y bueno, y ahí es como que se acrecienta más, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, sí, sí, es verdad. Es Yo he la, visto, yo es lo que yo, por ahí no sé si la visión, pero es lo que yo más o menos, no es que el consumo va quizás también puede ser, no sé, a desarrollar una patología psiquiátrica, pero la puede quizás con un brote, pero como que me parece que ya hay algo de base anterior, digamos, ¿no? exacto, por eso se dice patología dual, porque no es que la adicción genera, no, sí, que la adicción genera patología, sino que la patología de algún modo potencia la adicción, ¿sí? La patología de base. Claro, al no estar bien tratada, digamos. Claro, exacto. Entonces Sí, puede sí, ser sí. que acompañe. ¿Por qué? Porque acompaña conductas, acompaña estados de ánimo, por ejemplo, como vos hablabas de depresión, o por ejemplo en los trastornos De ansiedad. la- de ansiedad o los trastornos límite de personalidad, Sí, ¿sí? también. Bueno, entonces acompaña, la adicción acompaña mucho la patología esta de base, digamos. En el caso, se puede dar, ¿cómo están? Que las que van llegando, las saludo. Estamos haciendo una pequeña charla introductoria acá de lo que es lo que vamos a trabajar hoy. Puede ser, por ejemplo, en el caso del consumo de marihuana, que el joven o el adulto o la persona tenga un brote psicótico, por ejemplo, ¿sí? Sí, Que no quiere decir que tenga una psicosis, es no, muy diferente. Puede tener un brote psicótico, que es una cosa distinta. Es como si vos, para hacerlo más sí, entendible, sí, sí, es como sí. que vos tengas de golpe una convulsión sin ser epiléptico. Sí, 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 tal cual. Sí, sí, Eh, sí, Más que sí, nada para que las compañeras también puedan entender esto de que, bueno, a veces uno dice, tuvo un brote psicótico, tiene una esquizofrenia. No, no, es un brote no, a causa de, pero no quiere decir que tenga una patología mental de ese estilo, ¿sí? Por eso era bueno trabajarlo y verlo, porque se ve mucho en los jóvenes, por ejemplo. Vamos a hablar, yo le decía a Lorena, no vamos a desarrollar todas las patologías, pero sí tener un panorama más o menos de cada una como para entender algunas conductas, ¿sí? Y entender cómo a veces va asociado la adicción con estas cuestiones, ¿sí? Así que le doy la bienvenida de nuevo. Y bueno, estamos en la clase número 5, nos quedan 3 clases más, ¿sí? Para cumplir los 2 meses. Y ahí vamos a cerrar, yo después les voy a decir, vamos a hacer un pequeño trabajo que va a tener que ver con todo el material que ustedes tienen, no va a ser nada que sea fuera de lo que se trabajó, ¿sí? Como para darle un cierre y como que quede algo, como también, bueno, para certificar también el curso, ¿sí? Y bueno, ya nos quedan 3 semanitas más y ya, bueno, espero verlas en otro curso, no sé, si no, nos veremos en la vida. Pero estuvo bueno hasta ahora lo que venimos compartiendo, a pesar de los altibajos y cosas que van pasando, pero bueno, lo importante es que seguimos. Bueno, les contaba que por acá llueve, así que yo estoy sin auriculares, así que está el micrófono del celu abierto, así que capaz que escuchan, por la duda aviso que llueve. Se largó a llover acá un chaparrón. Bueno, vamos a arrancar a desarrollar un poquito lo que tienen ustedes en el PowerPoint y en el material como para que tengan un hilo conductor y sepan de qué estamos hablando, ¿sí? En la primer filmina habla un poquito de la definición de lo que es enfermedad, porque nosotros entendemos que la adicción es una enfermedad, pero hoy hablábamos con Lorena, que estábamos las dos, y decíamos que nosotros entendemos la adicción desde varias perspectivas, ¿sí? Desde una problemática social, por eso trabajamos con familia, porque la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Es una patología también que es una enfermedad que tiene que ver con lo físico, ¿sí? Porque tiene que ver con los neurotransmisores, con un montón de cuestiones. Y yo le decía que nosotros trabajamos desde una perspectiva de lo que es el sujeto psicobiosocial, ¿sí? Esto lo trabajan mucho desde la psicología social, más que nada. Eh, Psicobiosocial, es como que el sujeto es un sujeto integral, ¿sí? La persona no es un departamento que yo estudio por un lado el cuerpo, por un lado
la psiquis y por el otro lado su entorno, sino que todo eso va en conjunto. Por eso es psico, ¿sí? Que tiene que ver con la psiquis, con el alma, ¿sí? Que hasta inclusive le podemos sumar lo espiritual, ¿sí? Bio, sí, que tiene que ver con lo orgánico, con su cuerpo, con lo fisiológico y social, ¿sí? Entonces la problemática de la adicción tiene que ver con estos tres aspectos, ¿sí? No tiene que ver solamente, puede ser que de los tres aspectos uno tenga más peso que el otro, ¿sí? O más relevancia, pero siempre van a estar presentes los tres. Y cuando hablamos específicamente en esta clase de patología dual, estamos hablando un poco más de lo psíquico, ¿sí? Que también repercute en lo orgánico, porque muchas cosas tienen que ver también, por eso la medicación y todo esto. Y también tiene que ver con lo social, porque tiene que ver con la familia, tiene que ver con una construcción de una subjetividad, ¿sí? Entonces, nada tiene que ver aisladamente, sino que está todo relacionado. Por eso quise hacer este apartado para explicar esto. Entonces, si nosotros entendemos estoy con la discapacidad porque hoy me habló una mamá del certificado de discapacidad. Así que si yo digo discapacidad en algún momento, perdónenme, se me mezclan los papeles. La adicción es una enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características. Vamos a ver primero por qué es una enfermedad para ver luego cómo se relaciona con lo demás. Primero porque es primaria. ¿Qué quiere decir que es primaria? Porque tiene sus propios síntomas, ¿sí? La adicción tiene su propia sintomatología. Obviamente que depende de la adicción, a qué sea, a qué sustancia, la, la sintomatología va a ser quizás diferente, pero tiene una sintomatología que caracteriza esa adicción. Así que no tiene que ver con otra cosa. Por ejemplo, el diabético tiene características específicas, que son síntomas clásicos de la diabetes. Muy bien, la adicción tiene sintomatología específica de la adicción, que no tiene que ver con otras cosas. Bien, por eso una de las características es que es primaria. Bien, es compulsiva. ¿Qué significa compulsivo? La compulsión es algo que yo no puedo parar, es algo que yo no puedo controlar, ¿sí? Todos nosotros, según decía nuestro amigo Freud, tenemos pulsiones. La pulsión es como una energía, como algo que nos impulsa, ¿sí? Yo se los hablo de modo coloquial para que lo podamos entender. Es como una energía, ¿sí? Una energía pulsional que nos lleva y nos guía a hacer determinadas cosas, ¿sí? Moviliza el deseo. Por eso él habla de que hay una pulsión de vida y una pulsión de muerte. Muy bien, la compulsión es como si nosotros tuviéramos esa tendencia, esa energía y no la pudiéramos controlar. No es que yo, por ejemplo, digo, me quiero comer un chocolate y digo, bueno, espero mañana cuando me vaya a hacer los mandados y me lo compro para comerlo. Y me quedo con las ganas y después me pongo a hacer otra cosa y me olvido. La compulsión es algo que yo lo tengo que hacer ya, ¿sí? En la definición que ustedes tienen en la Filmina dice, se refiere a que el adicto pierde el control ante el consumo, tan pronto se administra la primera dosis. Es decir, desde el momento en que se inicia la adicción, que hay un primer consumo, eso genera el deseo de volver a consumir. Ahora, quizás en el primer momento vino que nosotros en la primera clase vimos distintos niveles, uso, abuso y dependencia, ¿se acuerdan? Hay gente que hace un uso, sí, pero no cae en una dependencia. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con una estructura psíquica, tiene que ver con una dependencia orgánica. ¿Se acuerdan que también hablamos de esto? De la dependencia psíquica y de la dependencia orgánica. ¿Se acuerdan? Porque eso lo hablamos en la primer clase. Entonces, lo que hace la compulsión es que yo deseo volver a sentir lo que sentí cuando consumí esa primera vez. Si hay un uso, ¿sí? Es como cuando yo me tomo un vasito de vino en un asado. Entonces puedo, bueno, la próxima vez que me tomo un vasito de vino, pero en la dependencia, ya cuando hay una adicción, sí, que está marcada, no hay un control. Yo deseo volver a hacerlo y volver a hacerlo y voy a buscar cualquier manera de poder lograrlo. Por eso vemos las situaciones de que roban plata, de que se van a cualquier hora, de que salen desesperados. ¿Por qué? Porque tienen esa pulsión que quieren satisfacer, no la pueden controlar. Tienen que ser ya, no importa cómo, no lo pueden controlar. Esa es la compulsión. ¿Sí? Es una característica
neta de la adicción, ¿sí? Obsesiva, dice la Filmina. Yo leo y luego vamos conversándolo. Tiene ideas fijas sobre el consumo. Solo piensa en tener la próxima dosis en cómo conseguirla. La obsesión y la compulsión van ligadas. Por eso hay patologías que son obsesivos compulsivos. ¿Sí? La obsesión va ligada de la compulsión. ¿Qué se, Creo que también lo hablamos esto. A mí me decía uno de los chicos, me acuerdo siempre que me decía, en uno de los grupos que yo coordinaba, él estaba ya en tratamiento y había estado sin consumo mucho tiempo, y él contaba en el grupo que él tenía sueños de droga, que él soñaba con que se drogaba. Él no estaba consumiendo, pero soñaba que se drogaba. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la dependencia, ¿se acuerdan? La dependencia psíquica. Él soñaba con eso. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene ideas permanentes. El adicto piensa todo el tiempo en el consumo, ¿sí? Por ejemplo, por eso mismo uno les dice y les aconseja o los orienta de alguna forma que no miren programas, por ejemplo, como El Marginal, programas donde hay mucho consumo, donde están tomando droga. ¿Por qué? Porque eso enseguida, si está en un periodo que está queriendo dejar, que está en una abstinencia, que está en un proceso de desintoxicación, eso activa automáticamente el pensamiento, y el pensamiento activa el deseo. Vieron que nosotros pensamos en algo y enseguida es como que vemos una torta, pensamos, ay, ¿cómo me comería una torta? Bueno, yo digo torta porque soy una gordita dulcera, pero es como que uno ve y desea. Entonces el pensamiento activa, sí, si la compulsión en ese periodo que el adicto está tratando de dejar el consumo, la compulsión no hace falta mucho y la obsesión menos como para reactivarse. ¿Se entiende? Entonces uno evita que haya imágenes, cualquier cosa que pueda activar nuevamente ese pensamiento que genera la obsesión, que es como un pensamiento rumiante, ¿sí? En los trastornos obsesivos compulsivos, ¿sí? Como son los TOC, ¿sí? Es un trastorno, el obsesivo compulsivo, que por ejemplo es la persona que si no sale a la calle, no sale a la calle si no se lava 10 veces la mano, porque piensa que si no se lava las manos se va a morir. Ahí hay un pensamiento rumiante, un pensamiento que le dice, lavate la mano porque si no te lavas la mano te morís. Es un pensamiento que va y da vuelta en nuestra cabeza. ¿Sí? Entonces, eso es la obsesión, es un pensamiento del que no podemos salir. Bien, hasta acá me voy claro. Otra característica que tiene es que es progresiva, ¿sí? Bien, volvemos a lo que hablábamos hoy. Hablamos de las 3 etapas: uso, abuso y dependencia. No es que una persona hoy consume y ya se vuelve independiente. Va camino, pero no es que ya, es un proceso donde el consumo se comienza a acentuar hasta llegar a una dependencia, ¿sí? Y no solamente es progresiva en el consumo, sino que también es progresiva en el deterioro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que consume hace una semana, hace un mes, que una persona que consume hace 10 años. Y también aquí tengo que hacer una salvedad, ¿sí? No solamente tiene que ver con el tiempo, sino con el tipo de droga, ¿sí? Con el tipo de consumo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que consume cocaína los fines de semana, tiene una adicción, pero es un consumo solo los fines de semana, que un pibe que agarró a los 14 años el Paco y se la pasó fumando Paco y fumó 1 año, 2 años y lo deterioró, lo que lo deteriora a otra persona en 5 años, por poner un ejemplo. Y a la vez tiene que ver mucho con el tipo de vida de la persona. Porque muchas veces hablamos nosotros de que la droga es una problemática más del mundo de lo marginal, ¿sí? Se asocia la droga con el mundo marginal, ¿no es cierto? Con las situaciones de vulnerabilidad, con con la villa, tiene esa asociación que es errónea. ¿Por qué? Porque la gente de dinero también consume, ¿sí? La droga está en todos los ámbitos, en todos los estratos sociales, pero hay una diferencia, ¿sí? Sí, Es la calidad con la que puede pagar uno y la que exacto. puede pagar el otro. Exacto, y no solo eso, Lore, esto que dicen los pibes, ¿quién tiene la más rica? ¿No? Claro. Sino que también tiene que ver con el estilo de vida. No es lo mismo un pibe que vive en un barrio, por no decir en una villa o en la calle, sí, una situación ya bien marginal. Un pibe que vive en el barrio, que capaz que no come todos los días, ¿sí?
que o si come no tiene una buena alimentación, que un pibe que tiene una educación diferente, que todos los días come, que va al gimnasio, que hace deportes, me sale un gato, que hace deportes, que está consumiendo, pero a la vez tiene un estilo de vida, una calidad de vida diferente. Por lo tanto, su cuerpo tiene otro tipo de resistencia. ¿Se entiende? Quizás tienen el mismo consumo, pero sus realidades son diferentes. Su alimentación, su estilo de vida, duermen más, tienen una casa, tienen una cama, tienen otros estilos, ¿sí? Que hacen que el deterioro físico se dé en una progresión diferente. Pero hay un deterioro progresivo más lento o más corto, va a existir igual. ¿Bien? Entonces dijimos, primaria porque tiene su propia sintomatología, compulsiva porque no puedo parar, obsesiva porque solamente pienso en consumir, progresiva porque hay un deterioro, ¿sí? Y engañosa, la persona entra en un sistema de engaño y pierde el contacto con la realidad. Esto que decíamos también, que se repite, pues se va a repetir siempre en las clases, esto de yo la controlo, no pasa nada, es de vez en cuando, ¿no? Yo estoy bien, mirá, no me pasa nada. Se va creando una fantasía que niega la enfermedad, ¿sí? Y que al negarse es un autoengaño que a la vez quiere engañar al resto. Hay veces que lo logran por bastante tiempo, ocultar y engañar a la familia de que están consumiendo, hasta que llega un punto en que por estas otras sintomatologías y estas otras características que venimos viendo, llega un momento en que ya no se puede ocultar más, ¿sí? Porque hay un deterioro, porque hay una obsesión, porque empieza a haber conductas por la misma compulsión de falta de dinero, de irse, de no volver, y un montón de cuestiones que todas conocemos. ¿Bien? Y una característica que es sumamente importante es que es tratable, como toda enfermedad. ¿Bien? Eso es importantísimo de entender, porque si nosotras no creyéramos o no pensáramos que es algo tratable, no tendría sentido ocupar nuestro tiempo en dedicarnos, en invertir, primero en formarnos, segundo en invertir en pibes que, o en adultos que la gente dice, este pibe no se recupera más, este no sale más, porque hay miles de ejemplos de jóvenes y jovencitas y de adultos y de mujeres que han podido salir, ¿sí? Que saben que tienen una enfermedad, que saben que tienen que continuar tratándose y tienen que esto es para siempre, es como el diabético que sabe que para siempre tiene que cuidar del azúcar, o el que tiene presión alta, ¿sí? Que sabe, pero que es consciente de que teniendo un estilo de vida y pudiendo manejar ciertas conductas, esto es tratable, ¿sí? Y que puede tener una vida, un estilo de vida saludable, ¿sí? Y que la familia tiene, nosotros como familia, que es lo que enfocamos, tiene que saber que es posible salir de la problemática, que es verdad que va a tener que tener un acompañamiento, que es verdad que puede haber recaídas, uno no le va a decir que esto ya no consume una semana y ya está curado. No, yo escuchaba y compartía la otra vez con los chicos del curso de operadora en adicciones, le compartía un video de Gastón Paul, no sé si ustedes vieron el programa que él tenía en Crónica TV, y él dice que él hace 11 años, Este programa, ¿eh? Hay muchas entrevistas que están muy buenas. Yo, ¿viste? Está bueno. sí, sí, está buenísimo. Para las chicas, Bueno, si pueden verlo, está muy bueno. Todas las sí. entrevistas, a todas las Bueno, personas que se operaron, a todos, tienen todas distintas, distintas situaciones pasaron, la verdad que está muy bueno. te sirve un montón porque ayuda a que desde distintos lugares el adicto se identifique, ¿sí? Porque dicen, no, porque el pibe de la villa, no, pero está el padre, está la mujer adicta, ¿sí? Hay distintas facetas de lo que puede ser la adicción. Y yo les compartía justamente el video del testimonio de Gastón Paul, porque él dice, yo hace 11 años que soy un adicto en recuperación. Él hace 11 años que no consume, pero él sigue diciendo, soy un adicto en recuperación. Y hace 11 años que no consume. Entonces a esto voy. ¿Es recuperable? ¿Es tratable? Sí, pero es algo que tenemos que trabajar siempre. Y que es verdad que es cada día decidir, hoy no consumo.
¿sí? Pero es posible. Entonces, esa es la esperanza que tenemos, ¿sí? Es la esperanza de decir, bueno, vale la pena, aunque yo me estoy haciendo un mate, perdón, aunque tenga muchos años de consumo, o quizás tenga un deterioro cognitivo, un deterioro físico. Y acá entramos en lo que quizás no sé si lo hablé con ustedes, que siempre en todos los cursos me pasa lo mismo. Le pregunto, ya lo hablé, en los niveles de prevención, que creo que lo hablamos esto, en niveles de prevención. Cuando ya la persona está deteriorada, pero bueno, hay un nivel de prevención terciario que tiene que ver con calidad de vida. Entonces, si ya hay un deterioro, si ya... Ah, sí lo hablamos, me acordé por el HIV. Se contagió de HIV o ya tiene problemas cardíacos, quizás está en diálisis porque sus riñones no funcionan bien, sí, por el consumo, pero puede tener, si se decide dejar, una mejor calidad de vida en esos años que le quedan. Entonces siempre hay esperanza, siempre el mensaje tiene que ser positivo, tanto para el adicto como para su familia, ¿sí? Entonces, más allá de todas estas características o de estas cuestiones que lo hacen una enfermedad, creo que el pensar en la recuperación es lo que nos hace seguir adelante y poder invertir en esto. ¿Bien? Bueno, hasta acá vamos bien. Estoy sola, me estoy haciendo un mate. Perfecto, bueno. Entonces ahora sí entramos en el concepto de lo que es patología dual. Bien, la patología dual se refiere al hecho de que una persona sufra dos patologías, una de ellas es una adicción y la otra es un trastorno. Pueden ser adicciones a sustancias legales, como el tabaco o el alcohol, ¿sí? O ilegales, como las drogas, la cocaína, o incluso ciertos comportamientos como los adictos al sexo, al juego, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo que tenía un profesor en la facultad que cuando vimos psicopatología, y lo tomo por esto del juego y las compras, él nos daba un ejemplo de un trastorno bipolar, ¿no? Que ahora después vamos a ver. Un trastorno bipolar que él decía, tenía un paciente que tenía trastorno bipolar. La gente a veces cree que el trastorno bipolar es una persona que un día está de buen humor y otro día está depresiva. Hoy está recontento y mañana está tirado en la cama, ¿no? El trastorno bipolar tiene que ver con ciclos. Sí, ya que estamos, hablo del trastorno bipolar y después lo salteamos. El trastorno bipolar no es que cambie de un día al otro. Eso es ciclotimia, ¿sí? Es diferente. La ciclotimia son esas personas que tienen cambio de estado de ánimo, que a veces están más alegres, a veces están más bajón, pero que no tiene que ver con un cuadro depresivo o con un cuadro de excitación, ¿sí? Entonces, el trastorno bipolar tiene ciclos. Puede ser que una persona tuvo un ciclo una etapa de depresión, que son etapas largas, 6, 7 meses que están depresivos, y de golpe entra en la otra etapa, ¿sí? Que es obviamente el opuesto, por eso es bipolar, son dos polos opuestos, que es una persona que está sumamente agitada, sumamente feliz, sumamente alegre, y también dura un periodo largo, no es que le dura un día, son periodos largos, ¿sí? De cambios de estado, que van de un extremo al otro. Y él contaba que él tenía un paciente que tenía trastorno bipolar y que en el momento de su mayor algarabía, decía él, agarró y se fue de viaje, ¿no es cierto? Y la llamó a la mujer y le dijo, voy a esto de la adicción a las compras. No sabes todo lo que le compré a los chicos, estaba feliz. Le compré a los chicos un montón de cosas, ahora cuando llegue les voy a mostrar. Bueno, la cuestión es que el hombre llega del viaje con dos valijas llenas. Primero que la mujer ya, la tarjeta, vio que estaba hecha bolsa. No tenía margen, no existía la tarjeta. Dos valijas llenas de dinosaurios de plástico. Él estaba, porque a los hijos les gustaban los dinosaurios, entonces él estaba feliz de que se había gastado toda su plata comprando dinosaurios de plástico para sus hijos. Dos valijas completas. ¿A qué voy? Que no toman en el estado de excitación, no toman noción, ¿sí? Están tan felices, porque para ellos es una felicidad, que no miden la consecuencia de sus acciones. Entonces, se vuelven compulsivos. Por eso es que tiene el componente de las dos patologías. Vos fíjate que la compulsión es una característica del trastorno bipolar. Y en la Se ponen compulsión compulsivos. negativa que hablas de la depresión, ¿a qué nivel puede Sí. llegar?
No te entendí la primera parte, Lorena. Que en lo contrario, en el nivel de depresión, en esta compulsividad, así como no miden la parte de las compras, por ejemplo, cómo manejan el tema de la depresión, digo, hasta qué punto les puede llegar esa depresión. Y es depresión. Porque eso decimos, le llamamos depresión a un estado de tristeza muchas veces. La persona no se quiere levantar, está triste. La depresión tiene síntomas muy específicos. La depresión tiene que ver con el no deseo. Se llama anedonia, ¿sí? La anedonia, el no deseo. Nosotros en la vida nos movilizamos por deseos. Bien, el depresivo no tiene deseo, no tiene deseo de nada. Su vida carece de deseo. No, pero me Ahora, refiero, por sí, ejemplo, al nivel de un suicidio, digo, en la por ahí es extremista, pero en la sí, sí. potencialidad de una cosa y la otra. Así como se puede subir a un techo por la adrenalina que le genera, ¿sí? La adrenalina, la alegría, la energía, sin medir el riesgo, y se vuelven temerarios por estar en un pico, ¿sí? Del trastorno bipolar. Por el contrario, en el pico depresivo pueden llegar a un intento de suicidio. Y también, así como en el pico de excitación pueden llegar al consumo, ¿sí? Sin límites, ¿sí? Porque se la pasan de jarana, vamos a una palabra vulgar, de joda todo el tiempo, porque todo el tiempo es alegría, joda, fiesta, fiesta, fiesta. El depresivo, por no sentir lo que siente, porque en definitiva siempre lo que se quiere apagar es el sentimiento, ¿sí? El no querer saber de la realidad, el querer escaparse de alguna manera, también va a consumir. Digamos que los motivos parecerían diferentes, pero en el fondo son los mismos, ¿sí? Se disfrazan de alguna manera, pero la motivación siempre es la misma. Bien, entonces, la patología dual es ¿por qué primero hablamos de la adicción como una enfermedad? Porque justamente la patología dual son dos enfermedades paralelas. Entonces, entendemos la adicción como una enfermedad más el trastorno que la acompañaría, ¿sí? O al revés, una patología de base puede ser un trastorno bipolar y la adicción que acompaña esa enfermedad. Son dos enfermedades que van a caminar juntas. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Yo me tomo un mate mientras. Sigo, para seguir Los síntomas más comunes de la patología dual son, vamos a ver que algunos van a ser comunes. Elevado el nivel de nerviosismo e impulsividad. Esto se va a ver mucho en el trastorno límite de personalidad. Daño y violencia, ¿sí? Ahora cuando veamos esquizofrenia, veamos trastorno límite de personalidad, depresivo, la persona depresiva se puede autolesionar, por ejemplo, ¿sí? No siguen las normas ni directrices, ¿sí? Todo lo que sea normativo, todo lo que tenga que ver con la ley, no es respetado cuando hay un trastorno, ¿sí? Suelen ser muy intransigentes y suelen ser muy de romper las normas. Muchas veces en las escuelas se ve mucho. Ahora, el trastorno límite de personalidad está muy potenciado con todo lo que tiene que ver con el estilo de vida que se lleva ahora. Vieron que yo hablo mucho con las mamás y tengo muchos nenes, que los nenes ahora, por ejemplo, hacen caprichos, te gritan en cualquier lado, te contestan, te patean. En las escuelas le escupen a las maestras. Hay un no respeto a la norma, ¿sí? Instalado desde pequeño. Si eso no se trabaja, estamos ante un futuro adolescente que va a desafiar todo el tiempo. ¿Qué hace el que desafía? Llega hasta el límite, juega con el límite todo el tiempo, ¿sí? No está ni de un lado ni del otro, juega con el límite. Desajuste de la rutina, ¿sí? Esto lo vemos mucho en el adicto. Vuelvo al trastorno bipolar, no tienen una rutina específica, sea que estén en cualquiera de los dos estadios. El depresivo no tiene una rutina de vida. Con el depresivo se tiene que trabajar mucho el hábito, la rutina, el levantarse, el automotivarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, se le pasaría acostado toda la semana, no se bañan, no comen, nada. Pensamientos paranoides. ¿Qué significa un pensamiento paranoide? Un pensamiento paranoide tiene que ser es como un pensamiento de persecución, ¿sí? Es un pensamiento que se instala
y tiene que ver con la obsesión, pero a la vez es algo que yo pienso todo el tiempo que me siguen. El adicto es muy paranoico, ¿sí? Es una característica y es algo que de alguna manera desestabiliza el entorno familiar, ¿sí? Más allá de todas las conductas que por sí tiene el adicto, el hecho de que es tan paranoide altera el ritmo de la familia. ¿Por qué? Porque todo el tiempo escucha ruidos, todo el tiempo dice que lo siguen, todo el tiempo dice con quién hablas, todo el tiempo está perseguido, todo el tiempo siente que hay alguien, es una persecuta permanente. ¿Sí? Hay 3 tipos, y acá también hago como un paréntesis. Nosotros podemos ver 3 tipos de alucinaciones. ¿Sí? Tenemos las alucinaciones auditivas, ¿sí? Eso, personas que dicen, sí, yo siento que, o escucho ruidos, o escucho que me hablan y que me dicen cosas. Las alucinaciones visuales, ¿sí? Que es aquel que ve, mira y dice, ¿qué hay ahí? Piensa que hay alguien detrás de las cortinas, piensa que alguien lo está espiando desde la vereda. Y después están las alucinaciones que tienen que ver con lo físico, que yo siento que me tocan. Por ejemplo, lo vemos mucho en los alcohólicos. El alcohólico cuando está en periodo de abstinencia, por ejemplo, puede sentir que le caminan bichos, pueden sentir que se le meten bichos abajo de la piel, pueden sentir que lo están violando, ¿sí? Pueden tener sensaciones físicas, ¿sí? Tiene que ver más con lo kinético, con el cuerpo. Entonces tenemos lo que se puede ver, obviamente que nada de esto tiene que ver con lo real, ¿sí? Lo que podemos ver, alucinar que vemos cosas, ver que caminan bichos, ver sombras, escuchar o sentir, ¿sí? Todo esto tiene que ver también con lo paranoide. Yo creo que veo cosas, creo que me dicen cosas, creo que alguien atrás de la puerta, creo que alguien se sentó en la cama, creo que alguien me tocó. Bien, entonces todas estas conductas, que muchas tienen que ver con un trastorno mental, pero que se potencian con la adicción, alteran el ritmo familiar muchísimo. Le sacan estabilidad. Porque imagínense ustedes estar con una persona que todo el tiempo está, que quién está ahí, abre la puerta, cierra la puerta, prende las luces, apaga las luces, pone una silla en la puerta porque piensa que va a entrar alguien. El cocainómano es muy paranoico. Por eso el cocainómano suele consumir solo, porque se encierra, se pone oscuro, porque siente que en un rincón, porque cree que alguien lo está viendo, va y cierra todas las ventanas, espía por las cortinas, potencia todas estas conductas. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sigo. Distorsión de la realidad, que tiene que ver con esto que estábamos hablando, va asociado, ¿sí? Además no tiene solamente que ver con pérdida de la rutina, distorsión de la realidad, no saben si es de día, de noche, qué tienen que hacer, ya perdieron noción de todo. Y inadaptabilidad a la sociedad. Y esto tiene que ver también con lo que habíamos hablado en la primera clase, que cómo lo progresivo de la ruptura de la trama social. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la trama social? De cómo se va rompiendo. Primero la trama primero el sujeto, ¿no? Cómo por dentro se va como desmembrando, ¿sí? Se va rompiendo esa subjetividad. Luego la trama de la familia, y luego va pasando al segundo, a ese segundo círculo, que tiene que ver con el entorno de los amigos, el entorno del trabajo, del estudio, hasta caer, bueno, en ya lo último que sería ir preso o quedar internado. Pero va haciendo, no se va adaptando a lo que es la sociedad. ¿Por qué? Porque va viviendo como en contra de todo, al ir contra las normas, al ir contra los tiempos, duermen en horarios que los otros trabajan, todo va siendo al revés. Por lo tanto, se va termina siendo un inadaptado, pero no porque sea un inadaptado en sí, sino porque las conductas van llevando a que su vida vaya en contra de lo que la sociedad va marcando, ¿se entiende? Entonces, y acá me gusta pensar también, es como cuando hablamos de discapacidad, ¿qué es lo que tiene que cambiar, no? Porque a veces pensamos que tiene que cambiar el adicto, pero la sociedad tampoco se sabe adaptar a lo que el adicto necesita. ¿Se entiende? Porque el adicto también necesita que la sociedad se adapte a muchas cosas. Yo Porque siempre digo que muchas veces se habla de inclusión,
pero es la inclusión desde el capacitado hacia nosotros, desde el que tiene el problema hacia nosotros, o sea, la inclusión nunca es al revés, desde las personas hipoacúsicas hacia nosotros, pero la inclusión nunca es pensada de nosotros hacia ellos. Tal cual. Y se acuerdan que nosotros vimos esa clase que hablamos de inclusión y todo eso, ¿se acuerdan? Que creo que fue la clase 2. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Y cuando hablamos de intervención también, ¿se acuerdan que yo decía que a veces cuando intervenimos yo tengo que entrar en el mundo del otro? Porque si no, ¿cómo yo puedo hacer un cambio verdadero si yo no entro en el mundo del otro para entender qué es lo que está pasando? Y tiene que ver con esto que dice Lorena. Queremos incluir, pero desde mi postura. Entonces, si yo no sé lo que el otro vive, no puedo generar apoyos, ni mecanismos, ni estrategias, porque las genero desde mi posición, pero mi posición no es aquella que está necesitando ser incluida. Entonces, es necesario que la sociedad pueda mirar y entender, ¿sí? ¿Qué pasa con el adicto? ¿Qué pasa con el discapacitado? ¿Qué pasa con el anciano? ¿Qué pasa con la mujer violentada? ¿Qué pasa con tantas problemáticas, ¿no es cierto? Para poder realmente generar políticas, pero siempre se generan desde la oficina de aquel que tiene todo servido, por decirlo de alguna manera, que no es ni discapacitado ni adicto, y si es adicto no lo dice, lo tiene bien guardado, ¿no? Pero bueno, se vuelve un inadaptado, pero no desde la figura de la etiqueta es un inadaptado social, sino porque este juego que va haciendo y el ir en contra por todo lo que va generando esta progresión de la adicción, este cambio de horario, cambio de rutinas, cambio de hábitos, este deterioro, va generando que vaya quedando fuera de la sociedad y que la sociedad tampoco vaya generando nada para mantenerlo dentro de la sociedad. ¿Se entiende? Porque, a ver, está bien, está enfermo, quizás se va, roba, hace un montón de cosas, pero ¿qué hago yo para que eso no suceda? Prefiero que siga siendo un inadaptado a generar yo cambios. Entonces, se le pone esa etiqueta, ¿sí? Es un problema social. Está en los márgenes de la sociedad, ¿sí? Son la escoria de la sociedad, son la basura de la sociedad, que se mueran todos los adictos. A estos pibes hay que pegarle un tiro, tantas cosas que dicen tantas personas. Bien, muy bien. Trastornos que acompañan el uso de sustancias. Acá entramos ya puntualmente en algunos trastornos que fuimos viendo un poquito. Trastorno bipolar, ¿sí? Que recién hablamos. Lo voy a leer para que veamos si algo de lo que dijimos fue así. Enfermedad mental que provoca cambios poco habituales en los estados de ánimo de una persona y que hace que experimente emociones muy intensas con cambios de su comportamiento. Es decir, la tristeza, la depresión, ya no es depresión, ya es un estado de melancolía, ¿sí? Es bien tristeza y es bien excitación, alegría. No es una alegría de una fiesta, es todo potenciado, ¿sí? Puede tener episodios de manía, que es esto que yo le digo de la excitación, en los que se sienten eufóricos, alegres o nerviosos. Tienen mucha energía, están inquietos y más habladores de lo habitual. También puede ocurrir episodios de depresión en los que se siente tristeza o desesperanza, pérdida o aumento de apetito, inutilidad o culpa, insomnio, etc. Entonces, como le decía, son dos polos opuestos de sensaciones y de emociones y de sentimientos potenciados al 1000%, ¿sí? Pasa de un extremo al otro en periodos, ¿sí? Que son medianamente extensos, no es que duran un día, y esos periodos pueden llevarlo a tomar decisiones de las que no son totalmente conscientes, sino que están guiados por ese estado de excitación que tienen, ¿sí? En lo cual la droga potencia eso, porque imagínense una persona en un estado de euforia, drogándose con cocaína o tomando pastillas con alcohol, olvídate, puede ser una locura, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos dos cuestiones graves ahí potenciadas. Bien, depresión puntualmente. Esta es depresión como trastorno, no es la depresión del trastorno bipolar, ¿se entiende? Persisten sentimientos de tristeza y decaimiento que interfieren en la vida cotidiana de la persona que los presenta. Los síntomas pueden ser vacío, desesperanza, culpa, impotencia, irritabilidad, falta de energía, pérdida de placer, de interés,
e incluso pensamientos de muerte, ¿sí? La depresión es un estado que muchas veces la gente o la familia no toma conciencia, piensa que está triste, que bueno, se peleó con alguien, está pasando un mal momento, no se le va a pasar. Pero es verdad que la depresión puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque el depresivo realmente se echa al abandono. Porque el depresivo desprecia su propia vida, no le da valor a su propia vida. ¿Sí? Inclusive cree que, por esto mismo que decía de la culpa, siente que él es el culpable de todas las cosas y asume la responsabilidad de todas las cosas. Y su depresión aún aumenta más porque se siente culpable porque su familia sufre a causa de que él está depresivo. El depresivo no puede ver que la familia lo quiere ayudar, sino que aumenta su culpabilidad el hecho de que la familia se preocupe. ¿Se entiende? Entonces la familia a veces es como que no le da importancia. Dice, ay, sí, no quiere salir de la pieza, está encerrada. Con los adolescentes hay que estar muy alerta con esto, ¿sí? Porque el adolescente tiene estos tiempos en que como que se quede en su pieza, que tiene su intimidad, pero hay que estar alerta con esto de que no, empiezan a no comer, no se quieren bañar, empiezan a estar solos, empiezan a tener, bueno, se empiezan a autolesionar, ¿sí? Hay que ver qué cosas ven en los videos, por ejemplo, no entrar en un espíritu de control, pero sí fijarse o tratar de ser muy prudente en ver qué está viendo en la computadora, porque suelen buscar videos donde hay suicidios, empiezan a investigar, empiezan como de alguna manera a buscar la muerte y a saborearla desde un punto de vista más mental, ¿sí? Esta cosa de la muerte más cercana, ¿sí? Entonces es muy importante, porque muchas veces yo ahora estoy por dar el curso de suicidio, ¿no? Y hablaba, preparaba y hablaba de esto. Muchas veces dicen, no, el proceso de suicidio no dio ningún síntoma, no dijo nada, no veíamos nada. Pero quizás el adolescente o el joven tenía estas conductas, ¿sí? No, es muy retraído, no habla, era muy callado, ya era normal en él, no le gustaba salir, se la pasaba mirando, estando en la pieza con su computadora, y después resulta que cuando pasa el suceso específico, encuentran en el celular o en la computadora que ya había investigado cómo hacer para colgarse, porque lamentablemente y tristemente en Internet se encuentra de todo, ¿sí? De todo. Se encuentran, inclusive ustedes vieron, ¿se acuerdan cuando estaba el juego este de la ballena que fue muy famoso con los chicos? Cosas que o hubo otro de que, no sé, que lo agarraban dos y lo hacían saltar, no sé qué, bueno. Cosas que son totalmente irrisorias, que ponen en riesgo la vida del otro o la propia vida, pero que el mismo Internet, que los mismos medios te están dando las herramientas. Y entonces te encontrás con un chico que está vulnerable, que está pasando por un momento depresivo, un chico que sufre bullying, un chico que se siente vulnerado, y encuentra estas herramientas. ¿Y cuál es la solución? Morirme, quitarme la vida. ¿Por qué? Porque creo que el problema desaparece. ¿Se entiende? Entonces hay que estar muy alerta con estas cuestiones. Por ejemplo, si desaparecen pastillas, ¿sí? Si la mamá, el papá toma pastillas para dormir o quizás está en un tratamiento por alguna cuestión que la mamá fue depresiva y no tiene, desaparecen las pastillas. Estar muy alerta con todas estas cuestiones. No volverse paranoico, no volverse obsesivo, ni entrar en un espíritu, como les dije, de control permanente, porque si no, obviamente que potenciamos la situación antes que ayudar. Pero sí ser prudente, estar alerta, saber mirar, saber escuchar, ¿sí? Saber buscar un espacio para poder acercarse, para poder hablar y ver qué está pasando, ¿sí? Eso es muy importante. Muy bien, ¿vamos bien? Sigo. Esquizofrenia. Que la esquizofrenia es más... A ver, todos decimos la depresión, todo el mundo dice estoy depresivo, o como que la depresión es lo más común que hay en la sociedad, ¿no? Como que el estrés, el surmenage, la depresión. La esquizofrenia es muy común, muchas personas son esquizofrénicas y la esquizofrenia tiene una característica en la mirada del otro. Hablo, ¿no? Es como que el esquizofrénico es un loco, el esquizofrénico es peligroso, el esquizofrénico tiene que estar internado.
Es como que vos decís esquizofrenia y ya tomamos distancia, ¿sí? La sociedad tiene esta mirada para con la esquizofrenia sin saber que muchas personas, ¿sí?, sufren de esquizofrenia y que la esquizofrenia tratada es una persona que puede llevar una vida normal, totalmente adaptada a la sociedad, con rutinas, puede trabajar, puede estudiar, puede hacer un montón de cosas. Pero lamentablemente ya tiene una etiqueta totalmente negativa, ¿sí? La esquizofrenia en sí. Entonces, les leo con lo que dice la firma. Es una enfermedad mental grave que a veces puede ser incapacitante. Yo les voy a mandar, voy a buscarles, yo no quería entrar mucho en psicopatología, porque esto todo lo que estamos viendo es psicopatología. Hay muchos niveles de esquizofrenia, ¿sí? Muchos niveles. Hay esquizofrenias que son graves. ¿Cuándo la esquizofrenia es grave? Cuando ya es peligrosa para terceros, ¿sí? Se dice que es riesgosa para uno, o sea, hace daño a la persona, y es riesgosa para terceros, es decir, que puede llegar a matar a alguien. Bien, ahora, no todos los niveles de esquizofrenia son así. Primero. Segundo, el nivel más grave de esquizofrenia es la catatonía, que es lo que ustedes creo que les dice acá. O no sé si está acá, pero sí, en síntomas negativos creo que está. El catatónico. El catatónico es aquel que se queda paralizado, parecería que estuviera muerto, ¿sí? Yo el otro día, yo hace como 2 meses empecé un curso de operador de acompañante terapéutico y me habla una amiga que quería hacer el curso y a la semana me dice, no lo voy a poder hacer, me dice, porque no sabes lo que me pasó. Dice, mi hija, bueno, estaba depresiva, tenía distintas situaciones, se autolesionaba, bueno, tenía un adolescente de 18 años. Y tiene y bueno, le dan el diagnóstico de esquizofrenia catatónica, que es la esquizofrenia catatónica, la característica que tiene es, más allá de que es una persona que se queda paralizada, ¿sí? No conecta con la realidad, está como si fuera muerta, ¿sí? Está así, como una estatua, literal como una estatua. Es una de las esquizofrenias que se detecta más jóvenes, es una de las que se da a menor edad, digamos. Es muy difícil que un adulto tenga una esquizofrenia catatónica a los 40 años. Se da muy de jovencitos, ¿sí? Es una de las que se da a menor edad. Entonces, vamos a hablar de esquizofrenia. Decía, es una enfermedad mental grave que a veces puede ser incapacitante, afecta directamente funciones tales como el pensamiento, porque el esquizofrénico tiene alucinaciones, ¿sí? Como hablábamos hoy, puede llegar a conversar con alguien que no está, ¿sí? La percepción, ¿sí? Es decir, todo lo que tiene que ver con los sentidos percibe cosas que nosotros no vemos, pero ellos lo perciben como realidad. Las emociones y la conducta. La tiene alrededor del 1% de la población y si es diagnosticada a tiempo y tratada, se puede vivir con ella y hacer una vida relativamente normal. No sé si ustedes vieron la película Una mente brillante. Sí, sí. Muy buena. Que es la del matemático, no me acuerdo el nombre, obvio, pero que la hizo Russell Crowe, que es el de Gladiador. Él hace de este matemático que fue premio Nobel, es una historia real, y él era esquizofrénico. Y está tan bien hecho esto del paralelismo de la realidad, de lo que el otro ve y vivencia y siente, porque esto de las emociones, de lo que ve, de lo que percibe, es tan real para el esquizofrénico que en la película, y las que no lo vieron se las recomiendo que la busquen y la vean, lo vivencia como real, ¿sí? Y uno en la película cree que esas personas son reales, hasta que la película da un giro y te das cuenta que era toda la vivencia que él tenía desde su esquizofrenia, ¿sí? Hay una nenita, él se cree que es espía, y un montón de cosas que uno dice, wow, qué bárbaro, y era todo parte de su fantasía, de su patología. Sin embargo, él pudo separar esa realidad de esa fantasía, ¿sí? O de esa otra realidad paralela, por decirlo de alguna manera, y él dice en la película que él empezó a hacer como una dieta, ¿sí? De esos pensamientos, ¿sí? Que él se dio cuenta de que eso no era real, en un momento él se da cuenta de que lo que él veía no es real, porque él veía siempre una nenita, ¿sí? Una nena.
se le aparecía siempre. Y él hablaba con la nena. Les cuento la película para que entiendan un poquito esa parte. Pero él después crece y tiene, qué sé yo, de los 20 a los 40. Y sin embargo, él sigue hablando con la nena y la nena sigue siendo nena. Entonces él dice, no, acá pasa algo, esta nena no es real. Y él se da cuenta que eso es una alucinación. ¿Sí? Entonces él pudo separar eso y, bueno, fue el premio Nobel, en este caso, puntual. Pero con esto que les marco, que la esquizofrenia tratada, la persona puede trabajar y hasta puede ganarse un premio Nobel. ¿Sí? Sí, ahí lo interesante de la película es el soporte de la familia, de su esposa, Sí, ¿no? Como la contención y la comprensión del medio es importantísimo eso. tal cual. Porque vuelvo a lo mismo que hablábamos hoy en relación al adicto y su paranoia, ¿no? Eh, una persona que tiene una enfermedad mental, un trastorno, es muy difícil la convivencia, porque uno tiene que, por ejemplo, cuando uno estudia y tenés que trabajar con un esquizofrénico, a uno le enseñan que no hay que contradecirlo. Por ejemplo, si él te dice, sí, porque yo estoy hablando con fulano de tal. Entonces, pues, no le tenés que decir, ¿no? Desde la terapia y desde la familia, decirle, no le digas, no, pero no ve que no existe, si no hay nadie ahí. ¿Por qué? Porque eso va a generar un conflicto, es decir, ¿cómo que no hay nadie? El esquizofrénico no te va a creer a vos que le decís que no hay nadie. ¿Por qué? Porque él lo está viendo. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo tengo que hacer es decir, bueno, está bien, qué sé yo, conversar tranquilo, quedarte ahí, pero no negar esa realidad. Sí, obviamente que después se lo va a medicar y va a entrar en otro periodo. Pero bueno, la esposa lo ayudaba a él a entender estas realidades. Él hace un tratamiento también, ¿no? Porque estamos hablando de la película, pero bueno, sirve para la esquizofrenia. Él hace un tratamiento, él deja las pastillas porque él quería. ¿Qué pasa con la medicación? La medicación psiquiátrica, por ejemplo, en los hombres afecta mucho lo que es la parte de la erección. Entonces él no quería tener, pero quería tener intimidad con su esposa y a causa de la medicación no podía. Entonces, todo esto llevó a que se establezca un vínculo, que bien dice la compañera, ella lo acompañó y uno ve la película y ella estuvo siempre con él. Lo que pasa es que muy rara vez, no digo que no se dé, pero con este mismo agotamiento que produce la patología, la familia, por lo general, tiende o a encerrarlos, a internarlos, que ahora no es tan simple como era en otros tiempos, ¿no es cierto? Tenemos la ley de salud mental que tiene otro marco, o dejarlos encerrados en la casa, que nadie sepa que tengo un hijo que está loco, ¿sí? Encerrarlos en la casa, como también pasaba con los discapacitados durante tanto tiempo. Ocultar realidades por el que dirán, ¿sí? Bueno, Y ahí sí, también, otra cosa también importante que en la universidad, en el lugar, en el ámbito, sabiendo la patología que él tiene y demás, se le da un lugar de pertenencia y de trabajo. Yo tengo familia, tengo un primo esquizofrénico en Dinamarca, ¿no? Y allá en sí, la sociedad está como trabajado, ¿no? Ese tema obviamente tienen otros estándares de vida y demás, pero por ejemplo les dan la posibilidad de trabajar porque mentalmente se agota o se cansa mucho 3 horas por día, vive en barrios protegidos con otros chicos esquizofrénicos o con patologías mentales, y cooperan y colaboran y la supervisión de asistentes, de psicólogos, pero el barrio es protegido, él no vive con su madre, ¿no? Entonces eso a la familia también, él es un adulto, le quita también un peso de tener que estar todo el tiempo, ¿no? Con la mirada de proveer y cómo va a ser, es interesante también, obviamente son otras sociedades con otros recursos y demás, pero bueno. sí. Acá bueno, la ley de salud mental se pensó desde ese lugar también, ¿no? Cuando se habla de la externalización, no voy a usar la palabra desmano, que no me sale, de no a los manicomios, porque si no la palabra es muy, muy larga y no me sale. Pero la realidad es que en la Argentina, bien decía la compañera, hablamos de inclusión, hablamos de un montón de cosas, pero no hay ningún tipo de mecanismo ni de... La sociedad no está ni preparada y a veces tampoco es como que quiere, porque somos una sociedad que somos muy de etiquetar y de marginar
y de generar estratos y de generar grupos, y es como muy difícil. No digo que sea imposible, pero hay que trabajar muchísimo. Yo creo que la juventud ahora tiene como otra mirada, ya desde la cuestión de género, ¿no? Desde trabajar violencia, es como que viene con, no quiero decir que van a ser el cambio total, pero nosotros venimos como rompiendo con algunas cosas que a veces nos cuestan. Yo me acuerdo que había una serie hace mucho en Canal 13 que era, no me acuerdo ni el nombre de la serie, pero era de mujeres que salían de un establecimiento mental y se iban a vivir en una casa que tenían el psicólogo que era Peretti. ¿Vos te acordás? Mi amor se llamaba. Y ¿Cómo? locas de amor. Esa. Bueno, que muestra justamente esto, ¿no? La externalización y de cómo se iban siendo supervisadas, ¿no? Para poder lograr esto que en realidad debería lograr el adicto, debería lograr la persona que tiene un trastorno mental, debería lograr la persona con discapacidad, que es la inclusión, es que es la autonomía, ¿sí? Que tiene que ver con todas estas cosas que en realidad parece que no se las permitiéramos. No puede ser autónomos porque está enfermo, no porque es un adicto, no porque es un discapacitado. Sí, pero yo creo que hay lugares en donde funciona, pero no es el mayor, no es como una política general que se puede implementar. ¿Sí? Sería lo ideal, porque a ver, entender que una persona con un trastorno mental no puede trabajar más de 3 horas, ¿sí? Andá a hacerlo eso en un trabajo. Te dicen, tomate licencia, no vengas más, te echan, está loco que se vaya, lo echan, lamentablemente. Somos Argentina, amamos nuestro país, pero bueno, tiene esas cosas. Bueno, voy al trastorno límite de personalidad, que yo amo el trastorno límite de personalidad. No es que amo el trastorno, pero me gusta mucho esto. El trastorno límite de personalidad es una afección mental por la cual una persona tiene patrones prolongados de emociones turbulentas e inestables. Estas experiencias interiores a menudo los llevan a tener acciones impulsivas y relaciones caóticas con otra persona. Causas se desconocen, pero el trastorno límite está muy asociado a lo que tiene que ver con la familia y con las normas o con el entorno social. Por eso les hablaba mucho de esto de los niños de ahora, ¿sí? En la escuela, por ejemplo, yo les conté, no sé si les conté, el otro día en 6º grado uno fue con una navaja, y no, yo no trabajo en una escuela, no así ya está, no. Fue con una navaja y lo quiso apuñalar a uno, andan por el baño pechándose, eh, todo el tiempo desafiando, y tienen 11 años. Bueno, tiene que ver con esto, ¿sí? Con esto ir rompiendo límites, y yo te voy midiendo hasta dónde, hasta dónde. Entonces tiene que ver con abandono, puede ser asociado a abandono en la niñez, vida familiar disociada, esto del doble mensaje, una familia totalmente disfuncional, comunicación deficiente. El trastorno límite de personalidad es una persona que cambia repentinamente de humor o en sus actitudes. Está bien y de golpe a algo le gustó y ya te puede tirar con algo, ya agarra y se va a dar un portazo, no le interesa, no le importa nada, no entiende lo que es el respeto al otro, ¿sí? No entiende que hay un límite que hay entre uno y el otro, ¿sí? O qué se puede hacer y en qué momento. Hace lo que la emoción le manda, en el momento que quiere, ¿sí? Si se quiere ir, se va, si quiere volver, vuelve. No tiene el límite marcado, totalmente, todo el tiempo está desafiando los límites. Es como que el límite se corre todo el tiempo, ¿sí? Y por lo general, y esto yo lo sé porque yo tenía chicos en el grupo que siempre digo, ¿no? En el grupo que coordinaba, que estaban con tratamientos y que acompañándose con tratamientos y tenían este diagnóstico, y la mayoría de ellos habían sido abusados sexualmente de chicos, ¿sí? Y obviamente habían sufrido maltrato físico. Maltrato que obviamente que es maltrato que te peguen, pero maltrato serio, de, por ejemplo, atarlos, dejarlos atados en la cama, o encerrarlos en un armario, eh, situaciones totalmente límites, justamente, que limitan lo emocional, porque si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros tenemos una capacidad de tolerancia,
¿sí? Esto lo hablo en el curso de crisis. Como tenemos un umbral del dolor, ¿sí? Que yo me aprieto el dedo y me duele, capaz que al otro le toco y ya grita, tenemos un nivel de tolerancia emocional. Hay gente que es muy fuerte emocionalmente y tolera muchas cosas, y hay gente que se quiebra, en el sentido, tómenlo entre comillas, ¿no? Que una situación la desmorona, porque emocionalmente es más débil. Estas situaciones de violencia y de abuso llevan al límite las emociones todo el tiempo. Es como que ponen al límite a una persona, por lo cual esa persona ya no sabe, se le desdibuja el límite de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Se entiende? Entonces, al ir madurando y al ir relacionándose en la vida, también se relaciona desde ese lugar, ¿sí? Y puede, no digo en este caso específico, pero un extremo ya sería un psicópata, ¿sí? El psicópata ya no respeta la vida del otro, no respeta nada. El psicópata fue llevado tan al límite que no tiene emociones,